Bueno, bona vesprada. Voleu que comencem? Sí? Bé, hem encetat l'any. La veritat que hi portem la maleta carregada de bons propòsits. Entre ells doncs, és continuar oferint... S'ha soltat així? Oferint la programació que estem treballant des del Departament de Cultura, tant en teatre, en música, en jazz, teatre infantil. Però enguany, a banda, tenim el projecte de Valenciaga, que tenim aquest estiu, però continuem en el projecte que tenim, que és Sorolla. Encetàvem l'any passat el 125 aniversari de la plegada de Sorolla Xàbia i enguany sí que tenim 3 esdeveniments en aquest primer semestre. Primer que tot és la conferència que avui tindrem de David Gutiérrez. Després tindrem també la inauguració de l'escultura que estem preparant, que inaugurarem en el passeig Joaquín Sorolla, i la presentació del llibre del treball que ha sigut David el guanyador del primer premi de l'Arxiu Municipal de Xàbia. Vos faig referència a 2 cosetes de David i comencem. David Gutiérrez Pulido és llicenciat en Història de l'Art i diplomat en Estudis Avançats per la Universitat de Madrid. Investigador independent, assessor i gestor cultural. Ha col·laborat amb entitats, associacions i institucions com el Centre Associat de la UNED de Londres sent director d'aquesta. La seva trajectòria professional s'ha centrat en la difusió de la història, de l'art i el patrimoni, així com la gestió cultural, publicant nombrosos articles en revistes i premsa. Des del 2008, que es va establir en Xàbia, s'ha especialitzat en la figura de Sorolla Xàbia i la d'altres pintors que van vindre a aquest poble a inspirar-se del seu paisatge. A més, és assidu col·laborador de Xàbia al Dia i sobre la seva investigació ha recaigut el primer premi, com bé ha dit, d'investigació Vila de Xàbia. Cal dir també que des del 2009 porta promocionant la presència de Sorolla Xàbia a través de les seues rutes guiades. Res més, jo des del Departament de Cultura, com a regidor de Cultura, volia felicitar i agrair, perquè David és una persona que tinc al costat, que sempre que tinc algun dubte, algun consell, el tinc a dir. Per tant, agrair-li, David, de veritat, tota aquesta ajuda. I, per tant, ja en ell iniciarem la presentació del treball, com bé vos he dit, que anunciarem prompte, ja si no passa res, el llibre el tindrem i anunciarem ja la presentació com bé. Moltíssimes gràcies i li passo la paraula ja a David perquè ens conte sobretot la Casa del Campet, que desconeixia que tenia vinculació amb Sorolla. Bueno, pues muchas gracias y gracias, Kiko, y gracias al Ayuntamiento y gracias por vuestra asistencia. Y bueno, pues vamos a descubrir, vamos a hablar de esta villa, ¿no? Una villa que, bueno, pues es muy conocida, ¿no? Paseamos por el Montañar y está perfectamente a la vista, llama bastante la atención. Y tiene ese cartel, ¿no? El Campet, ¿no? De que es una villa pues muy vistosa. Y que, bueno, pues curiosamente este año, a finales del 2021, ¿no? De principios del 2022, cumpliría el centenario de lo que es la finalización de su construcción. Para algunos que ya os veo y que seguramente que habéis venido a las rutas y bueno, ya no estoy ocultando nada al decir, lo digo porque muchas veces me lo han comentado, dice, no, en esta casa estuvo Sorolla, ¿sabes? Bueno, voy a hacer un spoiler ya conocido. Esta casa no la conoció Joaquín Sorolla, no la conoció, pero sí que es verdad que tiene una vinculación muy directa con la familia Sorolla, con la familia política. ¿Qué es lo que voy a intentar hacer? Pues bueno, para ver un poco ese contexto, esa construcción, ¿no? Porque el Museo Sorolla pues conserva cartas, fotografías, bueno, pues una rica documentación que nos hace valorar pues eso, testificar un poco de cómo ha ido esa construcción y testimonios directos de los propietarios, ¿no? Y también un poco pues toda esa información que tenemos. Pero bueno, para ponernos un poquito en contexto, vamos a hablar una introducción así del turismo, ¿no? Es decir, cómo va llegando el turismo a Xàbia. Esos primeros turistas, esos primeros veraneantes que va a llevar
bueno, a que familias valencianas o familias de otros lugares empiecen a construirse sus primeras villas de verano, ¿no? Su segunda residencia, va a ser la primera. Savia, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, realmente todavía sigue siendo una población pequeña y estaba muy mal comunicada. Estamos en el momento en el que todavía había una sociedad en el que, bueno, pues vamos a decirlo así, un 15% de la población estaba formada por personas adineradas, burguesas, tenían una riqueza económica importante, sobre todo por el trabajo y toda la economía de la elaboración de la pasa, ¿no? Y eso conllevaba que tuvieran pues bueno, unas casas palacio en el pueblo de aquí de Savia o unas villas de campo a las afueras. El resto de la población trabajaba principalmente en el campo, o bien para la elaboración de la pasa o en sus propios terrenos, sus propios cultivos, pero vamos a decir que es una población pobre. Savia estaba muy mal comunicada en aquel entonces y, bueno, todavía a veces pensamos que nos falta algo, pero estaba mal comunicada. Lo más cerca, la vía más cerca de comunicación es llegar en tren hasta el Vergel. Denia o llegar el tren hasta el Vergel. Ya a partir de ahí hasta Savia, la única manera de poder hacerlo era pues en tartanas, en carros, en cuadrúpedos, pero en caminos viejos, en caminos pues no estaban bien acondicionados, entonces era complicado en ese sentido, ¿no? Pensar en los veraneantes pues era pues eso, un poco complicado. Para ver un poco la situación, cómo era, tenemos un artículo muy curioso, ¿no? Que se publicó en las provincias en 1899. Entonces, es curioso porque, bueno, lo escribe un personaje que se pone el seudónimo Un Veraneante, eso ya de por sí es bastante curioso, y nos habla de las crónicas veraniegas de Javea. Entonces, en este artículo nos habla, os voy a leer algunos fragmentos, ¿no? En el que dice: la pintoresca playa de Javea es una de las más dignas de visitarse en estas costas levantinas. Buena prueba de ello es la predilección que por ella ha mostrado el celebrado pintor Sorolla y sus hermosos cuadros reproduciendo cabos y caletas. Esto lo comprende ya el público en forma, que acuden ya sin número de veraneantes, en busca de las frescas brisas de aquel espléndido mar y a contemplar aquella naturaleza pródiga en paisaje hermoso. La población de Javia puede ser visitada y se encuentra en ella atractivo poderoso, un campo hermoso y fértil, una costa de mar digna de ser contemplada por el viajero, una iglesia gótica, bella por más de un concepto, y otros edificios notables, como el ayuntamiento y el antiguo convento de frailes, dedicado ahora a escuelas públicas, un confortable casino y un asilo para pobres, cuya obra notable hállase ya en su terminación. Ello no obstante, aquí vienen un poco los peros, ello no obstante, falta confort para el veraneante de temporada. No existen en el pueblo del mar casas de alquiler de medianas condiciones para una familia. Y cuidado, que el caserío es espléndido, pero no se alquila. Tampoco usan grandes comodidades en el transporte de viajeros. Del puerto a la villa solo hay un mal carricoche guiado por un muchacho llamado Venturet, sin horas ni días fijos. Cualquier cosa le hace falta, pues el sol es abrasador y el polvo de la carretera salpica al paseante. Bueno, yo creo que es muy significativo. Lo que nos está hablando es que, bueno, en esos momentos, aunque están llegando esos veraneantes que aparecen en el artículo, pero no había un alojamiento como tal. Esos veraneantes tenemos que entender que son personas adineradas, burguesas, que vienen de capitales, que vienen sobre todo de Valencia, que posiblemente tengan una relación con las personas burguesas o las personas ricas de aquí de Savia y que quizás esos contactos hacen que puedan venir aquí a Savia y alquilen una de esas casas de campo, una de esas propiedades. Pensar que la primera fonda que se hace aquí en Savia, la fonda valenciana, si no recuerdo mal, creo que se inaugura en 1913.
También nos está hablando de la presencia de Sorolla. El artículo es de 1899 y Sorolla ya ha venido en 2 ocasiones, en 1896 y en 1898. Como digo, pues gracias a esos contactos tenían que alojarse en estas casas de campo. Pero el inicio del turismo, vamos a decir, el primer contacto de personas de fuera que se interesan por el paisaje de Savia, lo tenemos que remontar incluso al siglo XVIII. Hay personajes importantes que vienen, que lo conocen, que lo describen en libros, en narraciones, y de alguna manera lo van a dar, bueno, poco a poco a conocer, ¿no? Yo he escogido algunos pequeños ejemplos. Como por ejemplo pues, José Cabanilles, José Antonio Cabanilles, que pues bueno, viene aquí a Savia en 1792, a finales del siglo XVIII, y está entre el 21 y en el 23 de mayo y, por ejemplo, para alojarse se alojó en la casa de el mosén o el sacerdote Jaime Cruañes Bolufer, ¿no? Después, dentro de su escrito sobre observaciones de la historia natural, pues bueno, hace unas descripciones de Savia e incluye este grabado, por ejemplo, de la cueva de los Organs, y en el Cabo San Martín. Obviamente son unos grabados pues un poco fantasiosos, ¿no? Pero bueno, es las primeras referencias o las primeras imágenes. También de finales del siglo XVIII tenemos a Alexandre de Laborde, un francés también, escritor, viajero, en el que pues sabemos que viene a Savia a muy principios del siglo XIX y bueno, pues relata un viaje pintoresco de la historia de España, hace unos relatos de Denia, de Savia, y nos incluye, pues por ejemplo, este grabado también romanticista, fantasioso, de la Cova Tallada. Un poco más adelante, a mediados del siglo XIX, pues viene Rafael Monleón y Torres. Este es un pintor valenciano, introductor de lo que es la pintura, la moda de las pinturas de marinas. Conoció a Sorolla también y bueno, es una figura muy importante en Valencia. Y bueno, pues sabemos que en el entorno de la década de los 60 viene también por las costas de Denia, de Savia, y nos realiza pues una serie de dibujos, de grabados y de pinturas, porque la primera vez que un cuadro relacionado con Savia se lleva a la Exposición Nacional de Bellas Artes antes que Sorolla, lo realiza Rafael Monleón y Torres, en el año 66. También Vicente Boix Ricarte, también viene aquí a Savia, sabemos que tiene una estancia y que se aloja, era amigo de José Antonio Bolufer. José Antonio Bolufer, bueno, fue alcalde, comerciante, importador de pasas, el dueño del almacén, de los almacenes de la Sultana en el puerto y también el propietario de la Casa Bolufer. Así que sabemos que Vicente Boix se alojó en esta casa y como siempre en estas casas particulares. Y ya hablar de los pintores, ¿no? Es decir, Sorolla ya vino en el 96, en el que alquila una casita, en el 98, en el que está en la casa de otra de las personas importantes de aquí de Savia, y en 1900 y en 1905, en el que también está en una casa que después os mencionaré. En 1915, por ejemplo, viene Salvador Abril, y cuando viene ya, por ejemplo, ya sabemos que se aloja en esa fonda valenciana que estaba al final de la avenida Príncipe de Asturias, casi pegando con la plaza del Convent. Y ya se aloja en esa fonda, pero bueno, también tiene contacto con la gente de aquí de Savia, con los grandes señores, o también otros pintores como Ricardo Verde, Leopoldo García Ramón, que también se aloja en una casita del puerto. Bueno, ahí ya se va iniciando ese turismo, ¿no? Y también un poco gracias a Sorolla, ese turismo artístico, esos pintores que van llegando para captar esa luz y ese paisaje que había captado Sorolla en aquel entonces.
Claro, puesto que van llegando estos veraneantes, tenemos que poner en el contexto a Savia, en el que la pasa, también a muy principios del siglo XX, pues decae completamente a causa de la filosera. ¿Esto qué produce? Pues claro, las viñas están todas dañadas, esas propiedades que tienen los grandes señores, pues ya no son productivas, y claro, y hay muchos terrenos que se tienen que empezar a vender. Como ya está llegando ese oído de esos veraneantes que vienen aquí a Savia, entonces es el momento en el que se empiezan a comprar propiedades, tierras, para levantar esas primeras casas veraniegas, esas segundas residencias. Solamente poneros algún ejemplo muy concreto. Por ejemplo, Villa Anita. Villa Anita, que es una villa que ha desaparecido, estaba por encima del puerto, detrás de Villa Consuelo, Cuesta de San Antonio, un poquito más arriba. Y bueno, pues Villa Anita viene un aparejador valenciano, Salvador Furio Andreu, y adquiere un terreno y manda a construir esta villa. Una villa, bueno, que lucía bastante, como veis ahí, en la cima, un poco en la montaña, con un mirador, construida con un estilo un poco neogótico o ecléctico. Y bueno, se llama Villa Anita en honor a su esposa, ¿no? Porque su esposa se llamaba Ana María Ros, entonces por eso la llama Villa Anita. La cuestión es que el matrimonio no tiene descendencia, entonces Enrique Salvador Furió pues falleció en 1919, la esposa cuando otorga testamento al Sanatorio de Fontilles. El Sanatorio de Fontilles es su propietario, parece que lo quieren dar uso para llevar, bueno, pues a personas con enfermedad de la lepra. Esto no gusta mucho a la gente de Savia y bueno, pues entonces ya se deja como tal. La villa se va abandonando hasta que en los años 40-50 pues finalmente se vende a propietarios alemanes, que ya se destruye y se levanta nueva propiedad, ¿no? Ya la tan conocida Villa Consuelo es otro ejemplo. También un aparejador valenciano, Enrique Moret. Enrique Moret viene, le asesoran, conoce a alguien para que venga a Savia y adquiere unos terrenos en donde antes había unas casitas de pescadores, donde posiblemente se alojó Sorolla en su primera estancia. Entonces adquiere esos terrenos y la villa se empieza a construir desde 1908 hasta 1920, que se termina la última estancia, una estancia de lectura, ¿no? También ha cumplido ese centenario y bueno, el lugar es muy vistoso, ¿no? Encima de la caleta del Raco, con unas vistas del mar y del cabo, pues en primera línea, impresionante, ¿no? Entonces nos dejaron unos testimonios fotográficos pues también muy, muy interesantes. El castillo que tenía Savia, ¿no? Aparte de los antiguos castillos que estaban en ruinas, el de San Jorge había desaparecido, el de San Martín todavía estaba ahí en pie las ruinas, y pues este fue el tercer castell, ¿no? En este caso, María del Carmen Ferrandiz Catalá, pues lo que hace es que vuelve a coger el título nobiliario de la Casa Ferrandiz en 1916 y con esas, puesto que su madre era de Savia, la familia materna era de Savia, pues entonces adquieren un terreno y deciden levantar esta villa, palacio en forma de castillo, imitando un poco otra residencia muy famosa que estaba en Valencia, que era el Palacio de Ripalda. Esto era muy común también, ¿no? Es decir, crear arquitecturas propias de la moda de la época, es decir, imitar estilos del pasado, un neogótico, un neomudéjar, también mezclado con un modernismo, bueno, pues cosas novedosas, ¿no? Que traían todas estas familias y eran pues muy llamativas. O ya por último, por ejemplo, la familia Lambert.
que también viene en los años 20, en torno a 1920, es cuando llegan y André Lambert Jordán, es decir, hijo, es cuando adquiere los terrenos del Portichol. Dentro de esos terrenos estaba esta casita de campo que él la restaura y la amplía, ¿no? Y entonces se instalan aquí en Savia, ¿no? Siendo pues casi pues unos vecinos más de aquí de Savia. Es decir, lo que quiero decir con todo esto es que en esa primera década, en los años 20, 1910, 1920, es cuando ya se están viniendo todas estas familias, están adquiriendo terrenos y están levantando esas casas. En ese contexto tenemos que ver lo que es la villa del Campet, cuando se construye la villa del Campet. Pues aquí la tenemos, en una fotografía de principios de siglo, esta imagen de la villa aislada, ¿no? Un poco porque, bueno, aunque poco a poco se iban levantando estas construcciones en torno al Montañar, pero bueno, en aquel momento pues llamaría bastante la atención. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué, en este caso, por qué los familiares de Sorolla, estoy hablando de Pepita García del Castillo y Antonio Monleón y Torres, es decir, son los cuñados de Sorolla? Pepita García era la hermana de Clotilde. Y, bueno, ¿por qué eligen Savia y por qué venir aquí? Obviamente, cuando vino Sorolla, en las distintas estancias, a veces también venían los familiares. Sabemos que en 1900 vino su hermana Concha, también vino su cuñado Juan Antonio García del Castillo. Es decir, sabían, conocían Savia. Y si no la conocían, pues habían hablado bastante, porque, bueno, pues a la vista están los cuadros que hizo Sorolla, ¿no? Del paisaje. En esas, pues seguramente que decidirían Pepita García y Antonio Monleón, pues venir o habrían veraneado y querían adquirir un terreno. El terreno que escogen es del Montañar. ¿Qué es lo que sabemos de ese terreno? Bueno, pues en origen, bueno, ahí el Montañar, donde está el Campet, enfrente están ya las canteras, ¿no? de la piedra tosca. Bueno, en esas canteras trabajaba un tosquero que se llamaba Antonio Serer Marí. Este tosquero, bueno, pues parece ser que en un momento dado, por facilitar, esto me lo cuenta su nieto, es testimonio oral, pues en un momento para facilitar ese trabajo de los tosqueros, el ayuntamiento cedió esos terrenos, o algunos de esos terrenos en primera línea. Pues ¿por qué? Porque en principio no eran terrenos útiles, no eran terrenos ni siquiera para construir, no se pensaba que se podía construir ahí nada, ¿no? Entonces, pues para facilitar ese trabajo de la tosca, en lugar de desplazarla, no sé, a un taller o no sé dónde estaríamos, pues tenían mayor facilidad. Entonces, pues ahí Antonio Serer tenía estas propiedades. Antonio Serer también da la casualidad, esto por lo que me cuenta su nieto, que cuando vino Sorolla, le ayudó a Sorolla, le acompañó a Sorolla a lo alto del Cabo de San Antonio en sus excursiones, pues para pintar, ¿no? O para tomar apuntes, o parece que le ayudaba a llevar, pues no sé, el caballete o lo que necesitara Sorolla. Es decir, hay una relación directa entre Antonio Serer y Joaquín Sorolla. La cuestión es que, bueno, pues pasa el tiempo, Sorolla viene por última vez en 1919, esta villa obviamente no estaba construida porque Sorolla si no se alojaría ahí, y Sorolla no se aloja ni siquiera en Savia, sino en una posada en Gata de Gorgos. Eso no quita con que a lo mejor hubiera algún encuentro con Antonio Serer, a lo mejor había venido Pepita García del Castillo. Bueno, la cuestión es que estamos en 1919. Si hay un deseo por parte de Pepita y Antonio Monleón de adquirir un terreno, ¿por qué no pensar que, dado que hay esos contactos directos, pues a lo mejor se propusiera el que se vendiera ese terreno? La cuestión es que lo compran. Se compra el terreno en el Campet. Y entonces la familia, Antonio Monleón y Pepita, pues deciden venirse a Javea. Ya lo tienen todo preparado en
en 1920 para empezar las obras de esta casa. Hay una primera carta del 7 de septiembre, ¿vale?, de 1920, en el que Pepita le escribe a su esposa Clotilde. Una cosa súper importante. No olvidemos que Sorolla, en junio de 1920, ha sufrido el ataque de hemiplegia en su casa de Madrid, en el que es hoy el Museo Sorolla. Esto significa que Sorolla está bastante enfermo y no tiene facilidad de moverse ni de viajar, y por supuesto a partir de ahí el pintor, por decirlo así, ha muerto, porque ya no va a volver a pintar a partir de esa fecha. Por lo tanto, la familia está preocupada por el estado de salud de Sorolla, porque no se sabía muy bien si iban para mejor, para peor. Entonces, en ese contexto, en septiembre, le escribe Pepita a su hermana desde Valencia, desde el Cabañal. Le dice: queridísima hermana, te quería ya escribir desde Javia, pero aún nos tienes aquí. Pues cuando no tengo una cosa, tengo otra, que nunca me dejan estar bien, y no me atrevo a marearme por si allí me pongo peor. Por fin, ya creo que el lunes que viene nos iremos, pues la casa la tenemos ya alquilada desde el 1 de agosto hasta la misma fecha del año que viene, en que ya tendremos hecha la nuestra. Y si, como esperamos, Dios quiere que Joaquín esté bien, tendremos la alegría de que vengáis por allí, ¿no? En ese momento, pues, claro, Sorolla está enfermo, ellos están preparando y, bueno, pues en el mes de septiembre han alquilado una casa para seguir esas obras que se van a iniciar, ¿no? ¿Cuál es la casa que han alquilado? Pues esta que tenéis aquí, ¿vale? Esta es la casa de Augusto Cruañes Signes. Era primo hermano de Julio Cruañes Soler, y Julio Cruañes Soler era el gran amigo de Sorolla aquí en Savia, el que le facilita los alojamientos y la vivienda. De hecho, esta casa, ¿vale? Esta es una fotografía del Museo Sorolla de 1900, y en esta casa es donde Sorolla, con su esposa y los niños, se alojan tanto en 1900 como en 1905. De nuevo, hay un contacto directo entre los propietarios o la familia con la familia Sorolla, y eso es lo que hace que se la alquilen para un año, desde el 1 de agosto de 1920 hasta el 1 de agosto de 1921, pensando que para esa fecha la villa del Campet, que se está iniciando, pues bueno, pueda estar terminada. Y es más, que incluso la puedan disfrutar la familia Sorolla, como después iremos viendo en las cartas. Bueno, pasa un poquito el tiempo y llegamos al mes de octubre. El 15 de octubre de 1920, una nueva carta que nos indica ya un poco cómo va esa villa, cómo es la situación de esa villa. Le dice Pepita a su hermana Clotilde: querida hermana Clotilde, recibí aquí en Javia tu última y nuestra alegría fue grande al saber por ella que el estado de salud de Joaquín era mucho mejor y con esperanzas de verle bien. Aquí estamos pasando unos días muy hermosos, pues hace un tiempo magnífico y siempre os tenemos presente, pues creemos muy bien que si Joaquín estuviera bueno, sí que os hubiéramos tenido aquí. Pero si Dios quiere, el año que viene ya tendremos nuestra casita terminada, nuestro pequeño Campet. Y ya entonces, Dios querrá, nos veamos aquí reunidos y Joaquín pintando mejor que nunca. Y después termina un escrito de Antonio Monleón, ¿no?, en el que le dice: en cuanto tenga terminada la finca El Campet, espero que la inauguremos con vosotros. ¿Lo conseguiremos? Bueno, primero esa preocupación es clara, ¿no? Con Sorolla también parecen que las noticias llegan pues a través de otra hermana, de Enriqueta, o a través de Joaquín el hijo,
Obviamente Clotilde está viviendo con su esposo en Madrid y en temporadas en Cercedilla, ¿no? Para que mejore el estado de salud de Sorolla. Aquí lo principal en esta carta es que nos hablan del Campet, o sea, ya nos dice el nombre de esa villa, ¿no? Ya lo está mencionando como tal. ¿Por qué lo llama el Campet? ¿Cuál es la razón de este nombre? Bueno, primero tenemos que pensar que cualquier casita de campo, cualquier construcción que estaba a las afueras de una población, pues obviamente era el Campet, la casa del Campet, sin más, sin nombre propio, ¿vale? Y pues en Valencia, Antonio García, el suegro de Sorolla, tenían una casa en el Grao de Valencia, un poquito a las afueras, pegando con el Cabañal, la playa del Cabañal, y entonces pues era una casa pues, pues para entretenerse, para estar un poco pues, más a gusto, y lo normal es que se reuniera la familia. En las cartas de Sorolla, desde muy temprano, desde 1895, cuando escribe, Sorolla está en París, ¿vale? Y, bueno, va a ir de camino a Valencia y, por ejemplo, pues le escribe a su esposa y le dice lo siguiente, dice, ruega al papá, en mi nombre, demoren, si es posible, la salida para el Campet, hasta el 6 del mes de julio, día que ya estaré en Valencia. Entonces ya lo está mencionando como el Campet. Y también el Museo Sorolla conserva estas fotografías de ese Campet, de esa villa de campo en el que pues normalmente se junta toda la familia. Unas fotografías que, bueno, pues si veis el catálogo de Sorolla en Savia del año 98, están catalogadas como que están hechas aquí en Savia, solamente por corregirlo, que son fotografías de esa villa de Valenciana, ¿no? De esa villa de Valencia. Y bueno, pues era muy común. De ahí viene ese nombre, ¿no? Quizás Pepita García, Pepita García en recuerdo a esa casa de Campet de su padre, ¿vale? Pues entonces deciden llamarle la finca El Campet, ¿no? Y de ahí viene un poco el nombre. Bueno, la cuestión es que sigue el tiempo y la siguiente carta que tenemos, la siguiente documentación, es del 22 de noviembre de 1920. Sorolla obviamente sigue enfermo y Pepita se comunica con su hermana, con Clotilde, y le dice lo siguiente. Nuestra casita, ya te dirá Enriqueta, es otra hermana de Clotilde, lo adelantada que está. Y creo que dará bien, siendo siempre una casa modesta, pues no queremos meternos en lujo, por lo caro que ahora cuesta todo. Nuestra primera idea es que si venimos a pasar 2 temporadas al año, no tenemos que meternos en casas alquiladas y tener que cargar cada vez con muebles y todo lo que hace falta. Antonio se pasa el día en la obra a la mira de la gente y me encarga os envía a todos un fuerte abrazo con otro de tu hermana, que te lo daría, ¿no? Entonces ahí se está, bueno, pues ya va avanzada, no quieren que sea una casa de lujo, insisto, estamos en el año 1920, ya se ha terminado la Villa Consuelo, que es una casa de más de lujo, se está iniciando la casa de la baronía Fernández, ese castillete, es decir, son casas que son más lujosas y ellos no quieren ese tipo de lujos. ¿Cuál es el diseño? No sabemos quién lo construye, el arquitecto o quién participa, eso sí que no lo sabemos. Pero la villa, pues lo que sigue es un poco pues esa arquitectura típica de Savia, ¿no? Esa arquitectura pues de villas en el que en un lado, en la fachada principal que da directamente al Montañar, pues colocar esa arcada, esa naya como terraza, ¿no? Y así un poquito elevada. Recuerda un poco, bueno, pues a esos pórticos románicos y demás, pero bueno, es una arquitectura que sigue la arquitectura típica tradicional de Savia, solo que pues un poco pues mejor hecha, ¿no? Y con un espacio delante que va a ser pues ese pequeño jardín.
Continúa, ya pasan varios meses, estábamos en el año 1920 y entramos en el año 1921. Y entonces en ese año, el 2 de abril, tenemos la siguiente carta en el que también nos va dando pues, más noticias. Pepita le dice a su hermana: mi querida hermana, aunque hace tiempo no te escribo, sé muy bien todo lo que os pasa, pues por nuestra hermana Enriqueta, a quien pregunto con frecuencia, sé de vosotros por las cartas que de Enrique recibe. Veo con pena que la enfermedad de Joaquín te está haciendo pasar muy malos días por las alternativas que sufre de mejorar y empeorar, y comprendo todo lo que esto te han de hacer sufrir a ti y lo mismo a él, al verse tanto tiempo sin salud. Cree, querida hermana, que tanto Antonio como yo no os olvidamos un momento, y si supiéramos que al estar a vuestro lado nos podía aliviar vuestra pena, ahí nos tendríais al momento. Nos dijo Joaquinito que ahora a la primavera vendríais y que de venir llevaríais a su padre a Javia. Nosotros le ofrecimos para ella nuestra casa que estamos haciendo, y como esta ya está casi terminada, en cuanto la dejen ya libre del todo os avisamos, por si queréis utilizarla. También tenemos hasta el mes de agosto la que tuvisteis vosotros el primer año que fuisteis, o sea, la de Augusto Cruáñez. En esta es la que usaremos ahora. Entonces, hay una idea. La última vez que vino Sorolla, ya sabía, fue en 1919, y estando enfermo, hay esa intención de, bueno, a ver si le trae su hijo Joaquín, si puede estar en esta casa, y con aquello de estar junto al mar, recordar los paisajes, los lugares donde estuvo Joaquín Sorolla, que tanto pintó, pensar que para Sorolla Javia fue como su paraíso, ¿no? Que le tiene continuamente mencionándolo. Y bueno, pues a ver si eso le aliviara un poco. Pero la verdad es que Sorolla no estaba para muchos movimientos, ni para viajes, y ni siquiera llegó a Valencia. O sea que no pudo haber esta última visita. Después, por otro lado, nos está mencionando, pues eso, una información valiosa, ¿no? Nos confirma que la familia Sorolla se alojó en esta casa de Augusto Cruáñez. Y que la casa parece que en principio, la del Campet, está casi terminada, ¿no? Pero bueno, veremos que todavía no es así. De hecho, en esta carta hay una curiosidad en el que la escribe Antonio, el marido, y le dice: en cuanto salgan los obreros de la casa de Javia, os escribiré enseguida para que adoptéis lo que creáis más conveniente. Seríamos tan felices si Joaquín recobrara la salud en nuestra y vuestra casita de Javia. Hay esas intenciones, pero no es así. Después, la siguiente carta es del 1 de junio. El 1 de junio de 1921, de ese mismo año, y bueno, pues la casa se va avanzando y nos dan unos datos más, ¿no? Dice Antonio Monleón, le escribe a su cuñada: cuando comencé la casa, la hicimos grande, siempre pensando en vosotros. Y hoy tengo mucha pena, que gran sentimiento, pues no veo la posibilidad de que por ahora podáis venir. Sin embargo, en cuanto Joaquín se ponga mejor, lo traes. Y te aseguro que la casa es capaz para todos y tiene cuantas comodidades podáis desear. La intención de hacerla más grande es, claro, fijaros si Joaquín no hubiera enfermado, no hubiera tenido ese ataque de hemiplegia, pues ya hubiera tenido alojamiento y hubiéramos tenido muchas más pinturas de Sorolla aquí en Javia y más visitas. Pero la cuestión es que la casa no avanza, la casa va lenta y no se termina de terminar. Así llegamos al 11 de noviembre. Ya hemos pasado ese año que pensaban la familia de que en un año se terminaría. Y el 11 de noviembre pues le escribe nuevamente en otra carta y dice: ahora no sé los días que estaremos, pues hace frío. Y como la casa, aunque a la vista por fuera está terminada, no lo está aún por dentro, pues le falta unos cierres de cristales que divida la parte de delante.
De la cocina, el corral y escalera de arriba por donde viene un enre que parece estar en medio de la calle. Pero la gente de aquí nunca tiene prisa en venir a trabajar. Y se nos ha venido el invierno para poder tener la casa abrigada. Veremos si ahora se puede hacer esto y si no, lo dejaremos para cuando los días alarguen más. Y le describe la situación, ¿no? Dice, el sitio de nuestra casa es el más bonito que hay por aquí y con unas vistas preciosas. Por delante el mar, a los pies de la casa y por detrás a lo lejos el Mongó y el pueblo a lo alto. A la izquierda el cabo y el puerto con las caletas y el Tangó. Todo se ve desde nuestra casa, pero para mí tiene un inconveniente de estar tan lejos del pueblo, pues me da miedo el pensar que nos pusiéramos malos a medianoche. Si no fuera por estos inconvenientes, esta casa sería lo más a propósito para lo que deseo para Joaquín. Y tanto Antonio como yo te lo ofrecemos como ya lo hicimos antes de estar Joaquín en el estado en que ahora está. Pues nuestra alegría hubiera sido que él la hubiera estrenado y recobrara aquí su salud. Entonces la casa ya está a punto de terminar. Todavía no ha concluido, pero ya está a punto de terminar. Ya no tenemos más noticias, no tenemos más cartas sobre el tema. Una última, por decirlo así, de abril de 1922, en el que, bueno, pues la familia regresa, o sea, Antonio Monleón y Pepita García vienen a Savia y ya suponemos que, pues eso, a muy finales de 1921, pero con más seguridad a principios de 1922, pues ya estaba terminada. En abril ya estarían alojándose. Entonces, esa es la razón por la que se cumple ese centenario. Hay una serie de fotografías de esta villa, unas fotografías en torno a 1921, 1930, que nos dice cómo era esta villa del Campet. Como veis, está prácticamente igual a como la conocemos hoy. Hay alguna ampliación que luego os llegaré a comentar, pero lo que más sobresale, que es esa arcada, ese cartel del Campet y ese espacio ajardinado en primer término, pues se conserva tal cual. En esta fase, fijaros que aunque la casa está terminada, todavía el jardín lo están acondicionando, ¿no? Porque... bueno, pero esta es la vista del Cabo de San Martín, desde el interior de Sanaya. Y aunque el jardín está muy terminado, pero fijaros que aquí hay como unos pilares, ¿vale? Que se ven en esta fotografía, que están vacíos. Y después, en esta otra fotografía, pues ya hay una serie de macetas, ¿vale? Una serie de capiteles o pseudocapiteles, o sea que se está decorando, ¿no? Se está empezando a decorar toda esa villa. Bueno, pues terminada la casa, 1922, ya está concluida y con esas pues llegamos, esta es otra vista del Cabo de San Antonio. Y con estas llegamos a 1923. Sorolla va peor y lamentablemente pues el 10 de agosto de 1923 Sorolla fallece en Cercedilla, en Madrid. El día 12 pues es velado en su casa de Madrid y el día 13 lo traen a Valencia. Ahí se recibe el féretro, se hace lo recibe todo Valencia, la gente sale a la calle, le acompañan por todas las calles, a los rincones donde Sorolla había pintado, a la playa del Cabañal, al Grao, a los lugares más emblemáticos y finalmente pues se le entierra en el cementerio, ¿no? Hay esas fotografías del cortejo fúnebre con Joaquín Sorolla hijo y con Clotilde. Una vez que es enterrado Sorolla, pues pasan unos pocos días más y Pepita pues le propone a Clotilde que para descansar un poco de, bueno, pues todos esos encuentros, todas esas visitas de pésame y demás, pues para descansar que viniera a Savia, pues para estar más tranquila, más relajada
Y eso es lo que se produce ya el 18 de agosto. Porque tenemos tarjetas postales de pésame que llegan aquí a Savia. Entonces, el 18 de agosto está Clotilde y está Joaquín Sorolla, hijo, alojados en esta casa de El Campet. Y otra noticia, ¿no?, curiosa es pues de la prensa. En la prensa pues aparece esa nota en el periódico de las provincias, en un artículo en el que se habla que se encuentra entre nosotros recibiendo inequívocas muestras de afecto que acaso sirvan para hacerle llevadera su irreparable desgracia la viuda del glorioso artista don Joaquín Sorolla con su hijo, hospedándose en casa de sus hermanos los señores de Monleón, don Antonio. Entonces el resto de ese verano pues lo van a pasar aquí en Savia. Siempre se ha dicho que, se ha intuido que Clotilde, después de un incidente que tuvieron en 1905, que asesinaron a su criada, que nunca más volvieron la familia Sorolla aquí a Savia, que no quisieron saber nada más de Savia. Y bueno, esto demuestra que no, que volvieron ya no solamente Joaquín en 1919, sino que Clotilde pues, vino en 1923. Aprovechando que Clotilde está aquí y su hijo, el Ayuntamiento de Savia, sabiendo la vinculación que tuvo Sorolla y todo lo que pintó, pues deciden, el 9 de septiembre, en acuerdo municipal, deciden crear un espacio para dedicárselo a Sorolla. Crear una plaza, un espacio a Sorolla. Y eso queda acordado. Pero bueno, pues lamentablemente no se hace efectivo, sino que simplemente queda el acuerdo como tal. Ya después, pasados 2 años, a partir de ahí de la muerte de Sorolla, se suceden un poco los homenajes, se van creando monumentos, por ejemplo, este de Sevilla, que tenéis aquí, en el que, bueno, en la medida que pueden, pues Clotilde y su hijo Joaquín Sorolla García asisten, ¿no? Asisten a inaugurar esos monumentos. Y llegado pues el año 1925, hay un cambio de ayuntamiento, en este caso otro alcalde, retoman ese proyecto, retoman esa idea de crear un espacio al pintor Sorolla. También un poco motivado por un pintor de aquí de Savia, Pedro Vasco Dina, que además este año se cumple el 50 aniversario de su fallecimiento. Y bueno, pues imagino que en conjunto deciden reservar el espacio, un espacio que no tenía un nombre propio, tenía un nombre bueno, que se hablaba, ¿no? La Plaza de las Primicias, ¿no? La calle de las Primicias y la Plaza de las Primicias, pero el nombre no estaba asignado como tal, ¿no? Entonces, pues se decide dedicar a ese espacio como la Plaza del Pintor Sorolla, ¿no? Y se encargan esta placa, ¿no?, a Mulet, a un escultor de Gata de Gorgos, y con esas, pues el 20 de septiembre de 1925 acuden Clotilde y Sorolla hijo también a Savia para inaugurar la Plaza Pintor Sorolla. Es decir, vuelven a Savia y también acuden pues Pepita y Antonio Monleón. Se alojan de nuevo en la Villa del Campet. Entonces va a haber esa vinculación directa. A partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Bueno, en la prensa también nos lo hablan de la presencia de Sorolla, de Clotilde y de su hijo. A partir de ahí, ¿qué sucede? Pues que la familia Monleón sigue viniendo, García Monleón sigue viniendo. No puedo asegurar que esta fotografía, que los que están ahí retratados sean Pepita, García del Castillo y Antonio Monleón. Lo consulté con Blanca Ponsorolla, no estábamos ahí muy seguros, pero la cuestión es que estas fotografías están en el Museo Sorolla, son de Savia. Esta fotografía, por la matrícula del coche, pues es del año 29, se matriculó en el año 29, así que esas fotografías tienen que ser de esas fechas.
Entonces suponemos que si no son ellos, pues tienen que ser alguien muy cercano a la familia García y Monleón. Alguien tiene que tener una cámara fotográfica, debe ser aficionado a la fotografía, porque de esos años pues tenemos varias estampas de cómo era esa savia de principios de siglo, años 20, años 30, pues bastante curiosas, ¿no? Y una curiosidad que recogí de un artículo, me pareció muy llamativo, es que hay algo que si vais ahora a verla, ¿no? Aparte de la ampliación de la terraza, hay un detalle que no se ve en las fotografías, ¿no? Fijaros que en esta foto, ahí en la escalera, veis un gatito, ¿vale? Un gato. Ahí voy a acercar más el detalle de ese gato, un gato negro parece. Bueno, y veis que hay un antes y un después de ese inicio de la escalera. Bueno, es una anécdota curiosa, ¿no? Que la recogí de Antonio Signes. Y bueno, pues parece ser que los Monleón, los García Monleón, les encantaban los gatos, ¿no? Y en Valencia, en su casa de Valencia, incluso pues llegaron a tener hasta 3 gatos, ¿no? Porque Sorolla en una carta cuando va a ver a la familia en 1916, le escribe Sorolla: al llegar estaba toda la familia y el asalto de preguntas duró un corto rato. Cené, si cenar puede llamarse, con el abuelo y Pepa, y 3 gatos, comida mal arreglada y desabrida. No hablo de Monleón, pues en el día de ayer moría su madre. O sea, la familia tenía gatos y esos gatos se los traía aquí a Sabia. Y tenían pues mucha devoción a este gato. Parece ser que el gato, cuando falleció, pues la familia decidió enterrarlo en ese espacio que veis ahí. Y entonces, con esa idea, pues contrataron a Vicente Visquer, ¿vale? A Vicente Gracia, al tosquero, para que les hiciera ese monumento, esa especie de monumento, esa cabeza de gato, ahí en el centro, para recuerdo, bueno, pues del gatito que tenían. Por eso, esa es la razón por la que se conserva hoy esa cabeza de gato. Y ya a partir de ahí los datos que tenemos pues son muy diversos, ¿no? Parece ser, estamos en los años 30, llega la Guerra Civil Española, los García Monleón se quedan en Valencia, no vuelven aquí a Sabia, la villa se queda un poco a merced. Parece ser que los milicianos vienen y la ocupan y cuando termina la guerra pues ya se van de ella, es decir, la villa se va abandonando y la familia Monleón pues ya no volvió a Sabia y fue el momento en el que decidieron venderla. A partir de ahí empiezan a sumarse pues bastantes propietarios, ¿no? La primera venta es en 1942 a una familia valenciana, pero que la mujer era de Jesús Pobre y bueno, pues tenía esa vinculación y que se vendió por 8.000 pesetas. Claro, ¿quién lo diría ahora? Y bueno, que era una familia que parece que no se relacionaba pues, con la gente del entorno, ¿no? Esta familia después, en 1945, la vendió a un pintor de Mallorca, que no he llegado a saber hasta el momento quién es, y este pintor es el que hace la ampliación superior, lo que es la terraza que hoy vemos en la parte superior, para crear un ventanal y tener vistas y poder pintar. Después, en 1953, pues se vende a un hombre soltero de la familia de García España, que eran unos productores de naranjas de Carcassent, y bueno, pues era soltero, venía con su criada, eran 4 hermanos, no se llevaban muy bien, y bueno, pues al final parece que el hombre terminó suicidándose. La cuestión es que, pues, a partir de ahí, pues, perdemos un poco la noción de la propiedad de esa villa. Pero bueno, lo más importante es que independientemente de que ha pasado de unas manos a otras,
al día de hoy, al presente, que sigue siendo propiedad privada, lo bueno es que quitando esa ampliación que se ha hecho en la parte superior, la villa se mantiene como tal, como la conoció Clotilde, como la construyeron los García y Monleón. Y bueno, y cumplida ya que este año estamos en este centenario de la terminación de la construcción, bueno, pues es un momento para saber que gracias a eso, porque pues es un momento para poder protegerla, ¿no? También. Eh, y poderla incluir, pues bueno, en ese bien de interés regional, local o regional, para la protección, como esta Villa Consuelo, como están otras villas, pues para que perdure ahí en el tiempo y tener ese. Así que con estas es todo lo que he podido pues recopilar sobre ella. Y pues muchísimas gracias. Y bueno, si tenéis cualquier pregunta o cualquier cosa, estoy a vuestra disposición. Así que muchas gracias.